Vamos a ver ahora la biografía de la primera mujer de Aragón que fue condesa. Andregoto Galíndez. Se cree que nació en Aybar y que murió en el año 972. Condesa de Aragón entre 922 y 943, era hija del conde Galindo II Aznárez. Solucionó el problema jurídico planteado con la ocupación del condado de Aragón por parte de Sancho Garcés I de Pamplona, al establecer un pacto en el año 919, prometiéndose en matrimonio con el futuro García Sánchez I de Pamplona. A la muerte de su padre, Galindo II, Andregoto era menor, y el Vai Ulus Fortún Jiménez ejerció su tutoría y el gobierno. Sin embargo, en las genealogías de Roda aparece un hijo ilegítimo de Galindo II llamado Guntislo, o Gutísculo, con las mismas fórmulas que los condes precedentes hasta 933. En 925, se acordó el matrimonio con su primo García Sánchez, rey de Pamplona, y la tutela de Andregoto pasó a los tutores de García, es decir, Jimeno Garcés, hasta que García, mayor de edad en 933, asumió la tutoría por sí mismo. El matrimonio se llevó a cabo no antes de 938, y fue disuelto hacia 943 por razones parentales. Con la anulación del matrimonio, Andregoto, por ser mujer, no podía ejercer el gobierno del condado, que pasó a su hijo Sancho Garcés II Abarca, y ella se retiró. Andregoto acabó sus días en 972, retirada en su solar de Aybar. Un detalle que suele pasar inadvertido y sin embargo es de vital importancia. Andregoto Galíndez, al ser condesa legítima de Aragón y casarse con el rey pamplonés García Sánchez I, fue la primera mujer que traspasó la sangre real pamplonesa al futuro reino de Aragón. Su hijo Sancho Garcés II Abarca fue rey de Pamplona y Aragón, aunque en la historia figura como conde de Aragón. En realidad hicieron las funciones de reyes, él y sus sucesores, hasta el año 1035. Hemos visto de forma resumida los orígenes de la casa condal aragonesa, pero no debemos olvidar que al este aparecen dos dinastías condales en Sobrarbe y en la Ribagorza que, junto a la de Aragón, constituirán el primer núcleo del reino de Aragón. Los condados de Sobrarbe y la Ribagorza. Del condado del Sobrarbe hay poca documentación y se redujo a los valles de Fiscal, Broto y Gistaín, teniendo una gran dependencia de los francos. El primer conde de la Ribagorza Pallars fue Ramón I, que llegó al poder en el 884. Ramón I era hijo del conde Lupo de Vigorra y estaba casado con Ginicenta, emparentada con los condes de Toulouse. Pese al gran talento de Ramón I, la situación geográfica de la zona ocasionó que dos incursiones musulmanas venidas de las cercanas Lérida y Huesca, en 904 y 908 respectivamente, produjeran tremendos daños en sus dominios. Sus hijos Bernardo de Ribagorza e Isarno vengarán a su padre y recuperarán entre otros el castillo de Roda de Isávena al invasor Altahuil. Bernardo pasará a la imaginería popular como un gobernante legendario y se casó con la hija del conde de Aragón Galindo II, Toda Galíndez. En vida del hijo de Bernardo, el conde Ramón II de Ribagorza, se erige el obispado de Roda de Isávena y se consagra su catedral. A la muerte de Guillermo Isárnez, el último conde de Ribagorza, sin descendencia en 1017, se extingue la casa condal, que tiene varios pretendientes, entre los que prevalecerá la candidatura del rey Sancho III el Mayor de Navarra, que lo integrará a su reino. El obispado de Roda de Isávena fue una sede episcopal aragonesa que fue establecida en el siglo X en la catedral de San Vicente de Roda de Isávena, Ribagorza, provincia de Huesca.
El establecimiento de enclaves militares francos a principios del siglo IX, dio lugar a la creación de los condados cristianos de Sobrarbe, 800, Ribagorza, 806, y Aragón, 830, creándose una iglesia de inspiración carolingia a la que se encargó la cristianización y la estructuración socioeconómica de los valles altoaragoneses. La estructuración eclesiástica en los condados de Aragón y Sobrarbe se hizo de espaldas al obispo mozárabe de Huesca por la dificultad de la comunicación, pero en el condado de Ribagorza se procuró contactar con el obispo de Urgel por precepto real de Luis el Piadoso desde 814, hasta que la evolución política del condado propició la independencia eclesiástica con la creación por el conde Bernardo Unifredo, 913 a 950, de un nuevo obispado con sede en Roda. Tras la destrucción de la iglesia carolingia a finales del siglo X por las sucesivas incursiones de Almanzor, hacia 999, y de su hijo Al-Malik, hacia 1006, el rey Sancho III de Pamplona, 1004 a 1025, y su hijo Ramiro I, 1025 a 1064, primer rey de Aragón, reformaron la liturgia con la implantación de la romana que sustituía tanto a la carolingia como a la mozárabe. Los monasterios fueron puestos bajo la regla benedictina según las normas de Cluny y se construyó una iglesia aragonesa para apoyar la reconquista. Ahora vamos a volver al condado de Aragón para seguir con el grueso de la historia que nos ocupa. Hemos visto anteriormente que, en los casi 30 años en los que ejerce el poder, el conde aragonés Aznar Galíndez II se afianza en este con una inteligente política de matrimonios, casando a una de sus hijas con el valí de Huesca, a otra hija con el conde Bernardo de Ribagorza y a su hijo y heredero con una hija del conde García Sánchez de Gascuña. Pero el poder creciente de Aragón es sentido como una amenaza por Pamplona que no desea soltar las riendas de su tutela, llegando Sancho Garcés I de Pamplona a someter por las armas el oeste del Valle del Aragón en el año 911. A la muerte de Aznar Galíndez II le sucede en el 893 su hijo Galindo Aznárez II. Galindo II amplió sus territorios hasta San Juan de la Peña. Definitiva fue la boda de la hija de Galindo II, Andregoto, con el rey García Sánchez de Pamplona, ya que de este matrimonio nacerá Sancho Garcés II Abarca, que sucede a Fortunio Jiménez al frente del condado de Aragón en el 958, integrando el condado de Aragón, que ya controlaban desde el 921, al reino de Pamplona. Sancho Garcés II Abarca, tuvo también un reinado interesante para los que amamos la historia, vamos a verlo. Rey de Navarra y conde de Aragón, nació en el año 940 y murió en 994. Hijo del rey García Sánchez I y Andregoto Galíndez, hija del conde de Aragón Galindo Aznárez II, fue rey de Pamplona, 938-994. Aún siendo menor de edad, se le encomendó la tenencia del condado de Aragón y ya al alcanzar la mayoría de edad, gobernó el condado como regulus, aunque siempre bajo la autoridad de su padre el rey de Pamplona. Con motivo de la donación de la villa de Alastue hecha por el rey de Pamplona al monasterio de San Juan de la Peña en 987, se titula rey de Navarra, siendo el primero que usó este nombre. Reinando yo, de Sancho, rey de Navarra, en Aragón, en Nájera y hasta Montes de Oca. En esta época los reinos de León, Pamplona y el condado de Castilla estaban unidos por lazos familiares. La monarquía pamplonesa sostenía a Ramiro III de León, menor de edad. En septiembre de 971 envió embajadores al califato de Córdoba, según consta en Al-Muktabis de Aibí en Ayillán, para entrevistarse con el califa Omeya Alaquén II. Después de la muerte de Alaquén II en 976 y sucederle su hijo Ixam II tutelado por Almanzor, se ensombrecieron aún más las perspectivas de todos los reinos cristianos. Las tropas de Almanzor vencieron en 981 a los cristianos en Torrevicente al sur de Soria, y después también en Taracueña, cerca de Osma. En 975 fue derrotado por los musulmanes en Gormaz, y en 981 los cristianos sufrieron una humillante derrota en Rueda, a 12 kilómetros de Tordesillas. También en 983 los ejércitos del conde castellano García Fernández, del rey Ramiro III, y de Sancho Garcés se enfrentaron con las tropas de Almanzor en Simancas, donde fueron derrotados y murieron luchando muchos cristianos. Almanzor emprendió su primera campaña contra el reino de Pamplona en el año 992.
Como por las armas no se podía con Almanzor, el 4 de septiembre del 992, Sancho Garcés Abarca acudió a Córdoba como embajador de su propio reino, llevando cuantiosos regalos para el victorioso Almanzor y pactando con él. Estando en la corte del califa, se encontró con su hija Urraca, también llamada Abda, a quien había entregado como esposa a Almanzor en el año 982 y que le había dado un hijo, Abderramán Sanchuelo, heredero al califato de Córdoba. Su hijo Gonzalo volvió en el 993 para dar seguridades a Córdoba de una actitud de sumisión. Fundó el monasterio de San Andrés de Cirueña en el año 972 y el 24 de noviembre del 978 se encontró en la fundación del infantazgo de Covarrubias, creado por los condes de Castilla García Fernández y su esposa Aba para su hija, Urraca, sobrina de la esposa del rey Sancho, Urraca Fernández con quien había casado, posiblemente, en el año 962, hija de Fernán González y de Sancha de Pamplona. Antes del año 950 Urraca había estado casada con Ordoño III de León y en el año 956 casó con el futuro Ordoño IV, el Malo, de quien se separó. Sancho Abarca falleció en el 994, unos meses antes que el conde castellano García Fernández, y fue enterrado en la iglesia del monasterio de Santa María la Real de Nájera, La Rioja. A sus pies se halla el Panteón Real, reconstruido entre el 1556 y el 1559, en el que están enterrados varios reyes de Pamplona y de León. De su matrimonio con Urraca Fernández nacieron García Sánchez II, el Temblón, rey de Pamplona, casado con Jimena Fernández. Ramiro de Pamplona, muerto en el año 992. Gonzalo de Pamplona. Su hermano el rey García Sánchez II puso a su madre Urraca al frente del condado de Aragón y después a su hermano Gonzalo, quien con el título de Regulus gobernó el condado con una pequeña corte condal de caballeros de la tierra. Urraca de Pamplona, la vascona, entregada por su padre en el 982 a Almanzor, adoptó el nombre árabe de Abda. Antes de ingresar en un convento le dio un hijo, Abderramán Sanchuelo, llamado así por su parecido con su abuelo Sancho. A Sancho Garcés II Abarca, le sucede su hijo García Sánchez II en el reino de Navarra y en Aragón en el año 994. Pero pocos años más tarde este rey y todos sus súbditos tendrán que hacer frente a Almanzor. Fue de tal magnitud la destrucción que trajo este caudillo andalusí en tierras aragonesas que pensaron que era la reencarnación del anticristo y que con él traía el apocalipsis.